buenas noches, queridos amigos. Pueden ser noches, días o tardes, dependiendo de la hora en la que ustedes nos vean. Este programa es un programa de divulgación científica que se llama Barra Libre para que te tomes un shot de conocimiento. Y si nos ves por primera vez, te platico que nosotros somos Caira por tu Bienestar. Es una asociación sin fines de lucro que tiene un programa muy interesante que se llama el Centro Mexicano de Divulgación Científica, en el cual fomentamos vocaciones científicas en niñas, niños y adolescentes de comunidades rurales de preferencia a través de la robótica. Por eso estás en el canal del Circuito de Robótica, la astronomía y las ciencias. Y bueno, tenemos a nuestro aliado FAU, que es la Fundación Acercándote al Universo, donde también hablamos de temas del espacio. Y bueno, pues hoy toca Barra Libre Histórica. Y bueno, pues tenemos a nuestros invitados. Ustedes ya saben que este espacio está en colaboración con el arqueólogo Fernando Mondragón y el historiador Carlos Mayer. Bienvenidos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues hoy tenemos un temazo bien interesante que para muchos fue el coco en la escuela, en la prepa, ¿verdad? Vamos a hablar de filosofía, de filósofos y demás, ¿verdad? A ver, entonces, pues platíquenos, cuéntenos. Para que vayan y tomen nota, por favor, todos aquellos que están llevando ahorita filosofía, les va a servir muchísimo este programa porque ya saben que aquí la historia se cuenta como no te la platican en la escuela. Adelante. Hola, Perla. Buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Un placer saludarlo. ¿Cómo están? Vamos a empezar ahora con Grecia, Carlitos. Vamos a hablar de los filósofos. Así que sí, adelante, bien. Carlitos. Pues mira, los más importantes, los fundadores de la cultura occidental realmente son Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Sócrates, el que dijo que solo sé que no sé nada, es el creador del método peripatético. Él hacía que la gente caminara y le preguntara cosas y él empezaba a contestar o a debatirles, ¿no? Y él fue el maestro de Platón, que pues, es un hombre muy, muy importante en la filosofía, ¿no? Escribe la teoría de las ideas, La República, que es un libro muy importante en el punto de vista tanto filosófico como político. Habla, en uno de sus libros habla, en el Critias habla de la Atlántida. Él va a fundar la Academia de Atenas, que es un semillero de gente importante en Grecia. Es maestro de Aristóteles, que realmente es un personaje pues muy, muy notorio de la antigüedad, ¿no? Escribe la lógica, la metafísica, la ética, la política, la ciencia, y él es tutor de Alejandro Magno. Es lo que yo podría comentar de ellos. Te paso la estafeta, Fernando. Gracias, Carlitos. Bueno, también antes de Sócrates, bueno, están los presocráticos, que está dentro de los presocráticos, no sé. Entonces está Anaximandro, el que habíamos dicho, el del agua, Carlitos, Tales de Mileto, ¿no? El que decía que la vida surge del agua, surge del agua, sí, exactamente, ¿no? Anaximandro habla de lo indefinido o el apeirón, ¿no? Ajá, el aire, ¿no? A través del aire, porque eso no lo puedes ver, es el aliento y es el que está alrededor de todos, ¿no? Entonces son como que las primeras propuestas. Sin embargo, no hay que olvidar que estos presocráticos se preparan todos en Egipto, todos tienen la preparación en Egipto. No hay escuelas muy buenas en Grecia, sino hasta posteriormente. Ya se mencionó que uno de los que fundan escuelas es Platón con la academia. Tenemos pues el método de la mayéutica por parte de Sócrates. Sócrates es el que hace lo que hoy conocemos como el método dialéctico, el de preguntas y respuestas. Es el que hace Sócrates para sacar la verdad, ¿no? Entonces decía que todos teníamos la verdad, teníamos el conocimiento,
pero que lo teníamos escondido. Entonces, a través de las preguntas y respuestas, teníamos los resultados. Y empezaba por la parte de lo que es la ironía. Entonces, en la ironía, él lo que hacía es que primero se burlaba de ellos para enseñarles qué tan burros eran. Y después les seguía preguntando, ¿no? Y entonces ellos daban respuestas. Entonces ahí les decía que también tenían el conocimiento, ¿no? Más que nada no lo sabían buscar o que lo tenían muy escondido. Ya lo habías platicado también con la parte de Platón. Platón funda la academia. Una de sus alegorías más importantes es la caverna, ¿no? Donde tienen que salir a la luz, ¿no? Por eso siempre el conocimiento se empieza a asociar a la parte de la luz, ¿no? Llegar al conocimiento. ¿Por qué? Porque los de la caverna solo veían sombras. Entonces, como ellos veían nada más sus sombras, entonces no conocían más allá que lo que estaba dentro de la caverna. Al momento que ellos empiezan a salir de la caverna, empiezan a tener mayor conocimiento, ¿no? Parte de sus libros, La República, que ya habías mencionado, ¿no? Que es toda esta parte de los sistemas de gobierno, de cómo funcionaban, la propuesta de la democracia. Y pues es muy interesante la vida de Platón, porque fue noble, después fue esclavo, después fue maestro, después fue fundador. Entonces, él primero estaba a favor de tener esclavos. Ya cuando fue esclavo, ya como que ya no estaba muy de acuerdo. Pero bueno, entonces él funda su academia, donde su alumno es Aristóteles. Aristóteles pues es uno de los mayores pensadores de Occidente. Yo creo que si no el mejor, porque pues como ya mencionaste tú, generó muchas ciencias, ¿no? Muchas ciencias, generó las bases de la física, de la biología, de la ética, entonces de la política, ¿no? También. Entonces es uno de los mejores yo creo que el mejor pensador occidental, ¿no? De ahí, pues bueno, pues Filipo II es el que le encarga a Aristóteles la educación de su hijo, nada más y nada menos que Alejandro Magno, que ya lo vimos en el programa anterior, de todo lo que hizo, de tratar de llegar hasta la India. Gracias, Carlitos. Y entonces, la parte de los filósofos, ¿no? Lo mencionabas también, Pitágoras. Pitágoras se trata de descubrir toda la parte de el conocimiento a través de las figuras geométricas, ¿no? A través de los números, que es como él decía que todo estaba encerrado, todo la parte del mundo. Adelante, Carlitos. También tenemos por ahí a Heráclito, ¿no? Que hablaba del cambio constante, de que todo fluía. Pitágoras, pues, de las matemáticas, ¿no? Anaximandro hablaba de que todo era lo indefinido, o el apeiron. Tales de Mileto fue uno de los primeros filósofos que decía que el principio de todas las cosas fue el agua, ¿no? También Epicuro, el epicureísmo, era una corriente filosófica que hablaba del placer racional y de la ausencia del dolor. Otro muy famoso, Diógenes de Sinope, la escuela cínica, ¿no? Que defendía la vida sencilla y virtuosa en armonía de la naturaleza, ¿no? Fue el que creo que un día se acercó a Alejandro Magno a saludarlo. Quítate porque me estás tapando el sol. Me estás tapando el sol, exacto. Y de los astrónomos, por ejemplo, Tales de Mileto fue el que empezó a predecir los eclipses, aunque eso ya era desde los babilonios, ¿no? Anaximandro decía que la Tierra flotaba en el espacio. Filoleo decía que todo el universo giraba alrededor de un fuego central, no del Sol, como con la corriente de Aristarco de Samos, que decía que el Sol era el centro de nuestro sistema solar,
y él fue el primero en medir la distancia de la Tierra a la Luna y al Sol. También Ptolomeo, ese fue otro filósofo que decía que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Que no era cierto, ¿no? Más bien fue la teoría de Aristarco, ¿no? Que por cierto tiene un cráter en la Luna, el cráter Aristarco. Síguele, Fernando. Gracias, gracias. Está Parménides también, el de... Parménides. ¿No? De Parménides, en donde decía que tú no podías pasar las aguas en el mismo lugar, ¿no? Que es a lo que le llaman en la teoría del devenir, ¿no? Entonces, esta cuestión de la teoría del devenir es que implicaba que, aunque tú te pusieras en el mismo lugar y quieras pasar el mismo río a la misma hora, pero en otro día, pues ya no. ¿Mandé? Y luego tenemos una explosión de literatura, ¿no? Con los grandes dramaturgos, ¿no? Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Esquilo es el más antiguo de todos, le escribe la Orestiada. Sófocles origina cambios en los escenarios de los teatros griegos y es el que escribe la tragedia de Edipo Rey. Y Eurípides se va más hacia la psicología de la gente en las obras de teatro, ¿no? Y por ejemplo, Esquilo escribe 1, 2, 3, 4, 3, 6. Escribe Agamenón, las Coéfras, las Euménides, los persas, Prometeo encadenado, las suplicantes, los 7 contra Tebas, Eleusis. Y él es soldado, fue hoplita, peleó en Maratón, en Salamina y en Platea, Esquilo. Y dice la leyenda que un día le habían dicho que iba a ser muerto porque se le caía la casa encima. Entonces andaba caminando en la calle, en el campo, y pasó un águila con una tortuga y soltó la tortuga y le cayó en la cabeza y lo mató. O sea que sí se cumplió lo que le habían profetizado, ¿no? Y Sófocles, pues escribe Edipo Rey, Edipo en Colono, perdón, Antígona, Filoctetes, Áyax, Electra, las Traquinias y alguna otra. Pero es muy importante por Edipo Rey, ¿no? Porque ahí narra la historia de Edipo, que era hijo de Agamenón y Clitemnestra, cuando regresa Agamenón perdón, Edipo Rey se casa mata a su padre y se casa con su madre. Estaba yo confundiéndolo con Orestes. Y pues es una tragedia terrible, ¿no? Antígona fue una de las hijas de Agamenón, que no podía salir la flota griega del puerto, y entonces le dicen que a Agamenón que para que pueda salir tiene que matar a la primera persona que vea al llegar a no sé dónde, y era su hija Antígona, y la mata para poder salir del puerto y atacar a los troyanos, ¿no? Filoctetes era un arquero de los griegos que tenía unas flechas envenenadas y se hiere sin querer una pierna, un brazo con la flecha, y se le infecta la herida, y es tan espantoso el olor que lo tienen que dejar ahí abandonado, que ni siquiera podían tenerlo ahí en el campo de batalla de Troya, ¿no? Áyax fue uno de los soldados más importantes de los aqueos, y cuando se muere Aquiles, hacen un sorteo a ver quién se va a quedar con la armadura de Aquiles, y gana la armadura. El que su mujer estaba tejiendo no sé qué que vivía en Ítaca. Odiseo. Ulises. Odiseo. Entonces Ulises se gana, ¿no?
Odisea o Ulises, se gana la armadura y Ajax le da tanto coraje que se vuelve loco y empieza a atacar un rebaño de ovejas y los mata creyendo que son soldados troyanos. Entonces, cuando se da cuenta de lo que hizo, le da tanta vergüenza que se suicida, matándose en su espada. Y Eurípides creo que es el más prolífico. Escribe Alcestes, Helena, Hipólito, Andrómaca, Electra, las suplicantes, las vacantes, las Heráclidas, Ión, Heracles, Hécuba, Ifigenia en Áulide, Ifigenia en Táuride, Orestes, las troyanas y los fenicios. De estas, lo más importante pues, es la de Electra y Orestes, que también Orestes, cuando regresa a Agamenón, su madre Clitemnestra lo mata y Orestes mata a la madre y al amante, y luego lo condenan a ser perseguido por todas las fieras que manejaban los dioses, hasta que se salva, ¿no? Y luego está también Aristófanes, que es escritor de comedias. Por cierto, Eurípides también pelea en Salamina como hoplita. Y Aristófanes escribe Las ranas, los caballeros, los asambleístas, que las asambleístas, que es una comedia feminista. Lisístrata, las acarnienses, la paz y las avispas. Y en Lisístrata, si mal no recuerdo, hay un momento en que, no recuerdo, dos ciudades griegas estaban en guerra, Tebas y Atenas, o Tebas y Esparta. Entonces las mujeres pues no quieren que haya guerra, entonces para evitar esos caídos, y pues no aceptan a sus maridos hasta que se acabe la guerra, ¿no? Y se acaba la guerra. Y eso es de los que tenemos alguna información. Luego también como escritores, pues hablamos de Herodoto, ¿no? Que nació en Halicarnaso y escribe los 9 libros de la historia. Y también tenemos uno muy importante, Hipócrates, ¿no? Que fue un médico muy famoso, que dio los fundamentos de la medicina moderna, ¿no? Que era hijo de un dios, de un semidios. Bueno, pues yo hasta ahí, ¿qué más? Pues tenemos un montón, Carlitos. Tenemos a ¿Mande? Hesíodo, tenemos un montón, tenemos a Hesíodo con la Teogonía, que es uno de los... Sí, yo mencioné algunos, no, porque es muchísimo, ¿no? Tenemos a Homero, ¿no? Homero, la Ilíada, la Odisea, ¿no? La Ilíada, la Odisea. Que luego a la larga de ahí sale Virgilio, ¿no? Con la Eneida, ¿no? Ajá, sí, pero ya se va para Roma, ¿no? Ya es otra cosa. Canta odiosa la cólera del Pélida Aquiles, cólera que ha causado tanto daño a los aqueos. Sí, entonces tenemos a Hesíodo y a Homero. Uno de los, bueno, primero yo creo que empezamos con Homero y después seguimos con Hesíodo para entrarle con la parte de la mitología. ¿Qué te parece, Carlitos? Está bien. Entonces empezamos con Homero, con la parte de la Ilíada, que es uno de los eventos más importantes o donde se conoce más a la cultura griega, que es esta parte de los troyanos contra los griegos, que yo tengo mis dudas, Carlitos, porque los dos tenían el culto a Apolo, entonces implicaba que los dos eran griegos, ¿no? Pues lo que pasa es que los troyanos se habían ido hacia Asia Menor, pero eran sí de raza de origen griego, ¿sí? Los tirios y los troyanos dicen en la Ilíada, ¿no? Sí, con sus héroes, ¿no? Aquiles, Agamenón, Menelao, Néstor, Podalío y Macaón, que eran los médicos de los griegos, otro Patroclo, que era el muñeco de Aquiles, y del otro lado estaba Paris, Héctor, Andrómaca, Príamo, Hécuba, todos ellos, ¿no? Sí, entonces aquí se da todo el conflicto por el famoso rapto de Helena, ¿no?
de Helena de los griegos. De Troya. Bueno, después fue de Troya, pero bueno, pertenecía a los griegos. Era esposa de Menelao, rey de Esparta. Menelao se la roba París, ¿no? Se la lleva París a Troya, y entonces pues ahí se da todo el enfrentamiento. Estaban muy seguros los troyanos porque nadie había traspasado sus murallas, ¿no? Era como que intocables, y pensaban que los griegos no iban a pasar. El conflicto que tenía Heracles con Agamenón, ¿no? Porque Heracles no quería apoyarlo en el combate, ¿no? El famoso Hércules que conocemos, ¿no? No es Aquiles, perdón, yo me estoy equivocando, es Aquiles. Sí, gracias por se enoja porque le quitan una esclava, entonces dice que él no va a pelear. Le quitan a Eunice. Sí, una esclava, sí. Es Eunice la que le quitan a Aquiles. Sí, y se enoja y no quiere pelear. Sí, porque además la hace su esclava Agamenón. Dime, Carlitos. Intervienen los dioses de ambos lados, Poseidón, Juno y Atenea del lado de los aqueos, y Venus, Minerva, Ares y Zeus del lado de los troyanos. Sí, aquí es un conflicto entre los hombres y los dioses. Entonces, no, entonces el conflicto que se da entre Aquiles y Agamenón porque le roban a Eunice, se la quitan, la hace su esclava Agamenón a Eunice, y eso implica que Aquiles no quiere entrar. Sin embargo, lo habías mencionado, la parte del escudo, de la armadura que tenía Aquiles, se la pone Patroclo, ¿no? Y enfrenta a Héctor, ¿no? Y Héctor pues lo mata pensando que es Aquiles, y esto hace que se enoje Aquiles, y entonces por eso entra el conflicto, apoya a los españoles, apoya a los griegos, a Agamenón, y entonces se da el enfrentamiento con Héctor. El conflicto entre Héctor y Aquiles, dentro de la Ilíada, describen a Aquiles, a Héctor, que no quiere enfrentar a Aquiles, o sea, le tiene miedo, se echa a correr, está huyendo para que no lo mate, y hasta que lo alcanza Aquiles y lo mata, y le regresa el cuerpo a los troyanos para que le hagan las exequias, o sea, para que le hagan el funeral. No se queda con el cuerpo, no se los quiere entregar, sino después de que mata a Héctor, se los regresa, se los da para que le hagan el funeral. Después de este conflicto, según para llevar la fiesta en paz, es cuando con el famoso caballo, ¿no? Que es un regalo que hacen para los troyanos, un regalo disque de paz, y es entonces donde se meten. Y París es el que dice que no se acepte ese caballo, y que si se va a aceptar, que se le prenda fuego adentro de Troya. Entonces él es el que no quiere aceptar el caballo, nadie le hace caso. Yo creo que ya ni le quieren hacer caso, pues toda la bronca que se hizo por robarse a Helena. No, pues él fue el que hizo todo el show. Y entonces no le hacen caso, y en la noche empiezan a salir todos los griegos y hacen un matadero, ¿no? De todos los troyanos, porque ya habían entrado, y de puro churro, con una flecha, París se la lanza a Aquiles y le da exactamente en el famoso talón, ¿no? Según la leyenda de Aquiles, pues era un hijo de una deidad, y entonces de Tetis, gracias Carlitos, cuando lo manda a bañar a uno de los ríos, no es como una cascadita, lo manda a bañar. Entonces al momento en que él se está bañando, porque ese era el que le iba a dar la vida eterna, que no le iba a pasar nada y que le iba a proteger, se le cae una hoja a la altura del tobillo.
en el talón. Y entonces esa hoja le tapa para que no le caiga ahí el agua que lo puede hacer invencible. Por eso, ahí en el talón de Aquiles, cuando le dispara la flecha Paris, lo llega a matar. Adelante, Carlitos. Y la muerte de Aquiles es antes del famoso caballo. Por eso, es que los griegos llevaban 10 años sitiando Troya y no caían, ¿no? Luego, cuando matan a Aquiles, pues, se enojan y dicen, vámonos. Entonces hacen un consejo y Ulises le aconseja construir el dichoso caballo. Y sí, lo meten a la ciudad y se meten unos soldados adentro. Y en la noche, a que los troyanos están muy contentos de la pachangota de la victoria, salen del caballo, matan a los centinelas, abren la puerta y regresa el ejército griego y los arrasa a todos, ¿no? Uh-huh. Ese es el final de Troya. Y la Odisea, pues, es el viaje que hace Ulises u Odiseo de las tierras de Troya a su ciudad, a Ítaca, que está totalmente sobre el mar Adriático, no está en el mar Tirreno o en el Golfo, en el mar Egeo, sino está totalmente del otro lado, viendo hacia Italia, ¿no? Y todo lo que le pasa durante su travesía, que se le muere mucha de su gente, los atrapa una ninfa que se llama Circe, que convierte a unos de ellos en cerdos, los cíclopes se los quieren comer, todo lo que le pasa a Odiseo hasta que llega a Ítaca, y ahí su esposa Penélope querían casarla con alguien para que fuera el rey de Ítaca, y esta se pone a tejer en las noches una tela y en la mañana la descosía. Entonces decía que en el momento que la terminara se iba a casar y se lo está engañando, ¿no? Y el hijo de Odiseo, Telémaco, lo reconoce y entre ambos se arman y matan a todos los pretendientes y Ulises vuelve a ser rey de Ítaca, ¿no? Ese es la base de la Odisea, ¿no? Que por sí también no me gustó, pero me gustó más la Ilíada. Es interesante la parte de la Odisea porque te faltaron las sirenas, Carlitos, también. Las sirenas y también que va al ¿cómo se llama? Al infierno, ¿no? Al Hades, ahí habla con Aquiles y con varios de sus amigos. Uh-huh. Sí, entonces hasta que llega se pone destetera en los oídos y se amarra él al palo mayor del barco, al mástil, para que no se lo lleven al mar, y les pone a todos los otros cera en los oídos para que puedan pasar, ¿no? Tiene sus asuntos, pero a mí me gustó más la Ilíada. ¿Te gustó la Ilíada? Está bien, Carlito. Entonces, esos son dos de los importantes, de los más importantes de Homero, que es uno de los que pues da relativamente la base de lo que es la cultura griega. Sin embargo, el que le va a dar la forma a la mitología y a las deidades es Hesíodo. Hesíodo, con la Teogonía, va a empezar a hablar sobre la parte de pues, cómo se crearon las deidades. Como toda cultura, pues tiene que tratar de explicar su entorno a través de deidades. Y bueno, la primera diosa o la diosa más antigua, que es la tierra, es Gaia. Gaia, sí. ¿No? Es la diosa madre de la tierra y es la que se va a casar con Urano. Urano, que es el dios del cielo. Entonces, ¿qué están haciendo? Casi todo lo que son las culturas, ¿no? Es la unión de la parte del padre con la parte de la madre, que es la tierra y el cielo. Entonces, al momento en que se juntan, tienen relaciones, y esto implica que empiezan a engendrar hijos. Entonces, estos hijos van a ser, pues, algunos titanes. Entre ellos son 12 titanes, que es Tetia, Menomonicine, Fibi, Temis, Rea, y de hermanos tiene a Lucianus, a Coeus, a Crius, a Perión, Capeto
y Cronos. Entonces son esos los 12 titanes que van a nacer de la unión de Urano y de Gaia, o sea, del cielo y de la tierra. Y uno de los más importantes pues va a ser Cronos. Cronos, que va a ser el papá de nada más y nada menos que de Zeus. Que por cierto, Cronos y Gea castran a Urano después. Y también tienen a los cíclopes, Urano y Gea. Los titanes y los cíclopes. A Cíclopes, que es los cíclopes, que nada más tenían un ojo en la frente y fueron desterrados del corazón de la tierra, ¿no? Sí, así es. Gaia no quería tener relaciones con Urano y se pone de acuerdo con Cronos, como ya decías tú, Carlitos, y con una hoz de diamantes esperan a que llegue Urano. Urano se sube encima de Gaia para tener relaciones sexuales. De repente le grita Gaia a Cronos, y Cronos, blandiendo su hoz, con un solo golpe le corta los genitales, y la salpicadura de la sangre y el semen que brotaron de las heridas sembraron la vida espiritual, creando ninfas, erinias y espíritus enojados. Esta herida de uranio cayó en el océano, de donde nació nada más y nada menos que Afrodita. Y Afrodita nace en medio de la espuma. Adelante, Carlitos. Pues sí, porque pues hay mucha mitología, ¿no? Por ejemplo, las musas, que de ahí viene la palabra museo, fueron hijas de Zeus y Mnemosina, la diosa de la memoria, y fueron Calíope, que es la musa de la poesía épica y la retórica, Clio de la historia, es mi patrocinadora, Erato de la poesía lírica y amorosa, Euterpe de la música y la poesía elegíaca, Melpómene, que es de la tragedia, Talía de la comedia, Terpsícore de la danza, Urania de la astronomía y las ciencias exactas, y Polimnia de los himnos, de la retórica y de la poesía. Y también por ahí hay un escritor que se llama Tucídides, que escribió la historia de la guerra de Peloponeso. Es importante también, se nos estaba pasando. Y una cosa también, bueno, eso lo vamos a ver después. Una cosa demasiado importante es que los griegos crean el alfabeto. Adelante, Carlitos. Antes decía tú, síguele. Pues yo. Ok. Así es. Sí, para que toda el árbol genealógico de los griegos, ¿no? De los dioses. Sí, porque bueno, aquí a mí me llama mucho la atención esta parte de la noche. Casi por lo regular no tocamos la noche, por lo regular, pues a los más famosos, a Apolo, a Afrodita. Sin embargo, la noche empieza a parir a Moro o a Moros, que es la fatalidad y la condenación inminente. El padre de que el que se metió con la noche, es Erebo, que es la oscuridad. También tienen los hijos de Keres, que es el espíritu de la muerte violenta, Thanatos, la muerte, Hipnos, el sueño, y Oniros, el sueño. El sueño implica que puede ser pesadillas, que es Hipnos, puede ser pesadillas, viajes astrales, todo esto. Y la noche sin acostarse con nadie. Es curioso también estas deidades griegas, porque tanto los hombres como las mujeres pueden parir. Entonces, la partenogénesis, ¿no? Por eso es el Partenón de Atenea, porque Atenea nace del cráneo de Zeus. De Zeus, por eso te digo, o sea que le dolía mucho la cabeza y que le dijo no me acuerdo a quién, a Hefesto, a Vulcano, que le diera un hachazo, y dice que nace Atenea vestida de guerrera y gritando, ¿no?
Pero por eso se llama Partenón, del partenogénesis, de que nació por sí misma, ¿no? Y bueno, entonces, regresando, dice, la noche sin acostarse con nadie engendra a la burla, al lamento y las Hespérides, que son la parte de las ninfas, que ellas cuidan las manzanas de oro del otro lado del lago, y también va a parir a las moiras. Las moiras, pues sabemos que son las famosas parcas o las señoras del destino, que es Cloto, Laquesis y Atropos. Relativamente Cloto es la hiladera, es la que hace el hilo de la vida. Para cortarle, ¿no? Laquesis es el que la designa, o sea, es la que dice cómo va a ser su vida, y Atrópodos es la que corta el hilo de la vida, ¿no? Y también son parte del producto de o bueno, más bien su mamá era la noche. Tenemos también a Némesis. Némesis, pues aquí hay como una parte occidental donde decimos, es que es tu némesis, o sea, es que es parte de tu contrario, ¿no? O sea, es algo que está en contra tuya. Y es la diosa de la justicia, de la venganza y del equilibrio cósmico. Pues yo creo que no es tanto némesis, o sea, verlo como un enemigo, más bien es el equilibrio cósmico, ¿no? Entonces, si hay algo que a ti te molesta porque estás haciendo algo, pues la contraparte es la que te está dando el equilibrio para que te des cuenta. Exactamente. Adelante, Carlitos. No, y son muchos dioses, ¿no? Por ejemplo, y además, acuérdate que tienen sus denominaciones en griego y las mismas en latín, ¿no? Los romanos, ¿no? Ares es el dios de la guerra, Marte. Zeus, el rey de los dioses, Júpiter. Juno era la esposa consuerte de Zeus, es Juno en los romanos. Artemisa es Diana en los romanos. Febo es Apolo en los romanos. ¿Cuál otro? Hades es Plutón en los romanos. Poseidón es Neptuno en los romanos. ¿Quién más? Venus, Afrodita. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Te acuerdas? Pues creo que están todos, ¿no? O la mayoría. Pues la mayoría, ahora sí que los más conocidos, ¿no? Bueno, sí, aquí y cada uno tiene su acepción, ¿no? Ares es el dios de la guerra, Poseidón es el dios del mar, Hades es el dios del infierno, Afrodita es la diosa del amor, Juno es la diosa de la venganza, muy enojona, queda celosa. Atenea o Minerva es la diosa de la venganza, que es la patrona de Atenas. ¿Quién más? Vulcano es Hefesto, el dios del fuego. Apolo es el dios del sol, Febo, Apolo. Y pues ya, ¿no? ¿Quién más? No, hay un montón, Carlitos. Pero esos son los de la primera ronda. También están los semidioses, ¿no? Hércules, con sus 12 trabajos, ¿no? Aquiles, el león de Nemea, el jabalí de Erimanto, las manzanas del jardín de las Hespérides, la hidra de Lerna, los establos de Augías. ¿Cuál otro? A ver, hazme memoria. El cinturón de Apólita, Perseo también. Teseo también, el que va a matar al Minotauro, ¿no? Sí, hay un bonche de personajes. Sí, aquí tenemos al Ponto, el Ponto y Egea. Me acordé de Winnie Pooh, porque Winnie Pooh habla del Ponto. Y el Ponto no es otra cosa que el mar, ¿no? O sea, los griegos no dicen el mar, ¿no? Le decían Ponto. Y engendra junto con Egea a Nereo, que tiene que ver con la parte de la sabiduría, a las Nereidas, Galatea, Toa, Eunice y Simo,
a Cesto, a Fortis, que engendraron a las Gorgonas y al Tifón. El Tifón tiene dos hijos perros, ¿no? El Orto de Gerium y el Cerbero. El Cerbero que tiene 50 cabezas y que es el ladrido de Hades. Es el que Y cuidaba también la entrada al infierno, ¿no? El la entrada Cerbero. del infierno, y también le da el nacimiento a la Hidra. La Hidra es curioso, la Hidra es la de un montón de cabezas, que cada vez que le cortabas la cabeza le surgían dos. Engendra a la Quimera, su hija es la Quimera, que está compuesta de 3 animales: la cabeza de león, de cabra y serpiente. El león en la parte de adelante, en medio la cabra, y por atrás la serpiente. Y según Hesiodo, el animal que mata a la hiedra o a la hidra es el Pegaso. El Pegaso es el que lo va a matar. Nos estaba faltando Eros y Cupido, ¿no? Eros es el dios del amor y Cupido el que dispara las flechas. Y otro muy importante, Baco, ¿no? O Dionisio, el dios de la borrachera, ¿no? Dionisio, exacto. Que Dionisio ya es un dios menor, ¿no? Pero es el dios de la felicidad, de la alegría, ¿no? Por la parte del vino, ¿no? Uh-huh. Que como dices tú, pues ya para los romanos se convierte en Baco. Uh-huh. Sí, y también tenemos que hablar del alfabeto, Fernando. Adelante, Carlitos. Pues el alfabeto es importantísimo, ¿no? Hablamos de que en Creta tenían el lineal A y el lineal B, que nunca lo han podido descifrar, ¿no? Y luego los griegos empiezan a escribir su alfabeto, también basados en parte del alfabeto fenicio, y lo empatan y ya originan nuestro alfabeto, ¿no? Todavía me acuerdo, es alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mini, psi, pi, rho, omicron, sigma y tau, si no me equivoco. Sí, muy bien, Carlitos, sí. Recuerdo de las etimologías, que por cierto, a nosotros en la escuela de la Universidad de La Salle nos dio clase de etimologías el maestro Torres Lemos, que dio 55 años clases de etimologías, desde el Cristóbal Colón en Sadi Carnot hasta la Universidad de La Salle, a muchas personas, ¿eh? Un hombre muy, muy preparado, cariñosamente conocido como el Chango. Qué bueno. Ahí también tenemos que hablar de algunos de los, de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Que estaban en Grecia: el Zeus olímpico, el templo de Diana en Efeso, el mausoleo de Halicarnaso y el faro de Alejandría y el coloso de Rodas, que pues son 5 maravillas. Los jardines flotantes de Babilonia y las pirámides son los otros 2. Pero para que veas, el templo de Diana en Efeso es una ciudad de Asia Menor que fue fundada por los griegos. Halicarnaso es otra ciudad en Turquía, Asia Menor, que también la fundaron los griegos. El coloso de Rodas es una isla enfrente de Turquía que siempre fue posesión de los griegos, y el faro de Alejandría lo construyen cuando Alejandría había una ciudad griega, ¿no? O sea, es muy importante ese aspecto desde el punto de vista arquitectónico también, y las 3, el corintio, el dórico y el jónico, ¿no? Las columnas, ¿no? El tipo de construcción. El Partenón, que es una maravilla ahí en Atenas, ¿no? Que creo que de las construcciones griegas más importantes que todavía sobreviven, ¿no? ¿O cómo ves, Fernando? Sí, el Partenón es uno de los más importantes. Sin embargo, también hay que hablar, ¿no? Grecia es una de las culturas que más ha sufrido saqueo. También se le ha saqueado mucho. Totalmente. Durante todos los conflictos que se ha dado, se le ha saqueado mucho. Una parte de
no me acuerdo si es del Partenón, no es una parte de Atenas, que casi se la llevaron completa. Creo que apenas la regresaron, no andan en eso de regresarle Los una ingleses parte. los ingleses saquearon los frisos del Partenón. Los tienen en el Museo Británico y no se los quieren regresar. Y luego el Partenón, acuérdate que Grecia estuvo invadida por los turcos, entonces hicieron un polvorín y cayó una granada y estalló y destruyó parte de la construcción. Lo usaron, creo que como templo, muchas salvajadas, ¿no? Ya sabes. Exacto. Sí. Ay, por cierto, regresando a lo que dejó Alejandro Magno, cuando se muere, su imperio se divide en varias partes. Los Seleucidas, gobernado por Seleuco en Asia, el Ptolemaico, gobernado por Ptolomeo en Egipto, el greco por Diodoro en Grecia y el indogriego de Apolodoro I. Y se divide el imperio griego, inclusive acuérdate que existe en la Biblia el famoso libro de los Macabeos que combaten contra los griegos que dominan Siria, ¿no? Y luego en el año 27 antes de Cristo, César Augusto va a conquistar Grecia y la va a convertir en la provincia senatorial de Acaya. Y hay una frase que dice: Grecia capta ferum victorem capit. La Grecia conquistada conquistó al bárbaro conquistador. O sea, los romanos se quedan con gran parte de la cultura griega, no me dejará mentir, Fernando. ¿Cómo ves? Salud. Sí, Carlitos. Gracias. Sí, pues ahí sí, literal, ¿no? Conquistaron a los bárbaros romanos, porque pues sí, se llevaron toda la cultura, la arquitectura, las deidades, todo, hasta sus mismos mitos, también los convirtieron, nada más cambiaron el nombre de las deidades y de los personajes, como es el caso, pues habíamos dicho de Heracles, que no es muy famoso, pero si lo pronuncias como Hércules, entonces sí es el bueno, ¿no? Entonces, ahí sí sí se le conoce, ¿no? Y también, ¿qué te iba a decir? Pues muchos griegos se fueron a Roma como esclavos, ¿no? Entonces, o como preceptores de algunas personas, ¿no? Y acuérdate que Virgilio escribe la Eneida para hacer que los romanos pudieran decir que había cierta similitud con ellos, ¿no? Con la Eneida, pues, el Eneas es un príncipe troyano que huye de la ciudad de Troya cuando la están destruyendo los griegos y va a dar a Roma después de hacer un recorrido muy grande y es uno de los fundadores de Roma, ¿no? Virgilio. Sí, y luego un personaje muy importante es Pablo de Tarso, ¿no? Pablo de Tarso. Porque él nació en zona que había sido griega y él es el promotor a morir de Cristo, ¿no? Con sus epístolas a los tesalonicenses, que es una ciudad de Tesalónica, a los corintios, que es una ciudad de Grecia, en Corinto, y a muchas cosas, ¿no? Él es el principal promotor del cristianismo en el mundo, ¿no? Y luego de Grecia aparece el Imperio Bizantino con Constantinopla, y se va desarrollando Grecia. Hay la cuarta cruzada captura la ciudad y crea un imperio latino. Y luego en 1453 cae Constantinopla en poder de los otomanos, y Chipre y en 1571 y Creta en 1670, y se vuelven dominio turco. Y en 1827 se crea la primera República Helénica. En 1831 al rey Otón I lo destronan, y en 1863 Guillermo de Dinamarca pasa a ser Jorge I de Grecia, y ya empieza el desarrollo de Grecia como nación. Tiene varias guerras contra los turcos durante la Primera Guerra Mundial hasta 1922, luego los invaden los nazis en 1941. Luego tiene una guerra civil entre los comunistas y los partidarios del rey. Y pues hasta la fecha traen problemas ahí muy, muy duros en su país, ¿no? Es lo que podríamos hacer un resumen rapidísimo.
Sí, el intento que alguna vez hizo Filipo II, pues se está rompiendo otra vez, ¿no? Sí, total. Filipo II es el único el que unificó la Grecia. Entonces, Edgar, si quieres comerciales, tú dinos qué hacemos. Es tiempo. Sí, qué barbaridad. Vamos a producción. Oigan, de verdad aquí tengo 2 niños de universidad que van a empezar a llevar filosofía y trajeron su cuaderno y todo, ¿eh? Está Bueno, bien. bueno, gracias, gracias. Muy bien, pues si nos estás viendo por primera vez o si ya nos has visto, bueno, ya conoces nuestro Kairobot First, que es un robot 3 en 1, pero la verdad es que puede hacer mucho más. ¿Por qué son robots educativos? Porque constan de partes mecánicas que tienen que construir los robots y tienen que cuidar varios detalles para que puedan construir un robot que sea eficiente, funcional, que opere. Además, ya que tienen la parte mecánica del robot, pues ocupan piezas electrónicas que tienen que, ahí se ven los cablecitos arriba. Llevan todos los componentes electrónicos, motores, para que, miren, acá se ven más en el Kairobot avanzado, que es un 11 en 1. Llevan estas partes electrónicas y este 11 en 1 tiene aparte muchos sensores, por eso es diferente del First. Y después los tienen que programar para que puedan caminar, avanzar y todo esto. Entonces tú lo puedes comprar en línea y tomar tus clases también en línea. Llegan a la puerta de tu casa y tú decides en qué momento tomar tu clase. Tu robot incluye 4 clases de hora y media cada una, que es el tiempo en el que tú aprendes perfectamente a manejarlo. Y además, estos robots pues se manejan vía Bluetooth a través de un celular. Entonces, pronto les tenemos muchas sorpresas porque estamos haciendo ahí algunas alianzas para que podamos eh, recibir todos esos celulares que tienen guardados en el cajón y que no los quieren tirar. Por favor, dónennoslos a nosotros para que nosotros los compartamos con los niños que no tienen celular y que requieren de manejar su robot que construyeron. Entonces, en Guadalajara, en Guanajuato, en Naucalpan, en Quintana Roo tenemos centros de acopio. Y ustedes pueden buscar en nuestras redes las ligas de robótica que tenemos en Ciudad de México, tenemos en Guanajuato, en Silao, en Purísima, y podemos ir a tu escuela también a que tengas tus ligas de robótica. También está abierta ahorita la convocatoria de escuelas del torneo de un día que después en julio se va a llevar a cabo el torneo, la final, donde puedes ganar premios muy interesantes y sobre todo aprender y convivir con otros estudiantes de tu edad de otras escuelas. Y tenemos nuestra siguiente, bueno, tenemos no, espérenme, ya. Es que tenemos barra libre científica que no nos han mandado la foto, digo, la astronómica dentro de 8 días, que vamos a hablar de la conclusión del 3 y Atlas. Y esta barra es la salud planetaria, otro enfoque de salud, con nada más y nada menos que Carol Perelman, que fue Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia, compañera de Somedicid. Mañana en la Casita de las Ciencias en CEU, si estás en México, va a ser la entrega del Premio Nacional de Divulgación Científica que otorga la Somedicid Alejandra Jair, otorga la Somedicid y el premio se llama Alejandra Jair y el ganador de este premio es nuestro queridísimo amigo que ya conocen ustedes, que nos hace el honor de venir varias veces, Martín Bonfil, va a recibir mañana este premio. Así que estamos muy contentos por todos estos nuevos acontecimientos que se vienen y que, pues después de todo lo que aprendimos el día de hoy, ¿verdad? Que estuvo súper interesante y que realmente es bien importante que siguen vigentes, ¿no? Chicos, todos estos conceptos que vimos, todas estas maneras de encontrar la verdad, de buscar ya en lugar de que estén pegados ahí a
TikTok, bueno, me han platicado. De verdad hay que leer, hay que volver a retomar estos conocimientos tan importantes que enriquecen mucho, mucho nuestras vidas. Y entonces no sé si les gustaría cerrar con algo en especial, algo en específico, qué recomendación le quieren hacer a nuestra audiencia. Adelante, Carlitos. Pues recordar todo lo que le debemos a la cultura griega, ¿no? Es muy importante. Es la base de la civilización occidental. O sea, no le quitamos nada a los egipcios, ni a los sumerios, ni a los turcos, ni a los de Göbekli Tepe, ni a los fenicios. Pero los griegos son la base de la cultura occidental. Y luego se la vuelan los romanos y así sucesivamente. Pero Grecia es la base de la cultura occidental. De acuerdo. Fernando. Bueno, sí hay que reconocer mucho a Grecia. Es la cuna de la civilización occidental de Europa. Sí, dio mucho importante en el conocimiento y yo creo que sí es importante retomar a los clásicos que se mencionaron, Homero, Hesiodo, Tucídides. ¿Por qué? Porque son vigentes todavía, los podemos llevar a la actualidad. Hay algunas obras que ya lo había mencionado Carlos, que tienen que ver con la vida, con el ser humano, y pues no ha cambiado, yo creo que todavía son vigentes. Y la parte de las filosofías, yo creo que sí es importante retomar otra vez las filosofías, porque pues la gente no sabe ni qué es lo que está pasando, ni cómo pensarlo, sino que está viviendo la vida, como dices tú, puede ser por la parte de la tecnología o el abuso de la tecnología que está dejando de leer, y que a veces preguntas esenciales filosóficas que tienen que ver con nuestra existencia, pues a veces se hacen muy existencialistas y llegan a generar crisis muy fuertes en las sociedades, como cuestiones de problemas de ansiedad, ¿no? Entonces sí, yo recomendaría regresar a las lecturas, pero revisar a la filosofía, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien, Hay bueno, un pues libro, antes sí, de Perla, sí, hay sí, un sí. libro que escribió un sueco, creo, y hasta hicieron película. Pero el libro está muy ligerito. Se llama El mundo de Sofía. No sé si lo han visto, lo han leído. Yo sí lo he visto. O sea, el texto, el libro en sí es muy ligero, muy rico. Y te lleva de la mano para que entiendas los pensamientos filosóficos de Occidente. O si es más visual, pues está la película. Y es muy buena la película también. Y te lleva de la mano para que entiendas los pensamientos de la filosofía de Occidente, ¿no? Todo lo que es desde Grecia hasta siglo XX, ¿no? Adelante, Perla, ahora sí, gracias. No, pues justamente iba a retomar ese tema que de verdad es bien, bien importante que retomemos todos estos temas de lectura, de retomar este conocimiento. Buenísimo libro que nos acabas de recomendar. Así que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en la Barra Libre Astronómica para que no se queden con ninguna duda de todo lo que en realidad sucedió por el paso y por el lugar más cercano del 3 y Atlas. Nos vemos. Bye, bye. Gracias a todos, gracias por Gracias. acompañarnos, gracias, Perla, Hasta luego. Gracias, Carlitos. Vamos, Fernando. Pendiente de ver, no sé, ya sabes.